Britney Montgomery era el alma viviente del Maple Café, en el corazón de Charleston, Carolina del Sur. Llegaba todos los días antes del amanecer, arreglaba con cuidado las sillas, llenaba los floreros con flores frescas y preparaba el irresistible aroma del primer café del día. Conocía los nombres, las historias e incluso las preferencias de cada cliente. Para el señor Morrison, un expiloto de la Marina, siempre traía donas sin azúcar y una palabra amable. Para la joven Ruby, estudiante de literatura, Britney reservaba la mesa de la esquina con vista a la calle y un cálido muffin de arándanos. Era imposible no quedar encantado con ella. Pero no todos estaban contentos con eso. Helen Pearson, la camarera con más antigüedad del café, veía en Britney una amenaza al imperio de familiaridad que había mantenido durante más de 12 años. Donde antes recibía elogios y generosas propinas, ahora era Britney quien atraía sonrisas, atención y afecto. Hería el orgullo de Helen como un cuchillo. Disfrazaba su envidia con palabras cortantes y miradas venenosas. Cada pequeño error que cometía Britney se convertía en una excusa para una reprimenda humillante frente a los clientes. Y Britney, con su dulce corazón y los modales heredados de su madre, lo soportaba todo en silencio. Pero sus ojos ya no ocultaban las marcas del agotamiento emocional. Lo que ni Helen ni Britney sabían era que una mirada atenta ocupaba la tercera mesa junto a la ventana, siempre sentada por un hombre de presencia silenciosa. Alexander Carter. Un millonario discreto, empresario respetado, y, sobre todo, un hombre con el corazón roto. Desde que perdió a su esposa en un accidente de coche hace 5 años, no se había permitido volver a amar. Criaba al pequeño Jonah con la ayuda de su madre, Olivia Carter, ocultando su dolor tras reuniones, contratos y silencios prolongados. Pero había algo en Britney que lo atraía de forma inexplicable, su dulzura, su valentía, la sonrisa persistente incluso ante la humillación. Alexander acudía religiosamente al Maple Café, sin faltar un solo día. Siempre pedía lo mismo, capuchino de vainilla y una porción de tarta de manzana. Era la excusa perfecta para observarla, no con mirada de deseo, sino con fascinación genuina. Observaba cómo trataba incluso a los clientes más gruñones con amabilidad, su paciencia con los niños, su afecto por los ancianos. Britney no lo sabía, pero era admirada cada día por alguien que lo tenía todo, pero anhelaba un corazón tan simple como el suyo. Mientras tanto, Olivia Carter observaba a su hijo con preocupación. Sabía que Alexander era un buen hombre, pero se había encerrado en sí mismo desde la muerte de Amanda. Olivia se había mudado a la casa de su hijo para ayudar con Jonah, pero en el fondo tenía otro propósito, quería volver a ver sonreír a Alexander. Anhelaba que volviera a amar, a alguien que no solo lo cuidara, sino que también amara a Jonah como una madre. Y fue la primera en notar cómo la mirada de Alexander cambiaba cuando Britney pasaba cerca. Había esperanza allí, y eso la hizo observar más de cerca. Ese viernes por la mañana, el café estaba lleno. Afuera llovía y los clientes buscaban refugio y consuelo. Britney, aun con un resfriado, realizaba su trabajo con el mismo esmero de siempre. Pero un pequeño accidente cambiaría todo. Olivia había pedido una tostada bien dorada. Britney, distraída por los pedidos y un leve mareo, la quemó por accidente. El olor delataba el error, y Helen se apresuró a provocar. Antes de que Britney pudiera disculparse, Olivia se puso de pie con una mirada furiosa.
Lo que ocurrió después fue el verdadero comienzo de la historia. ¿Ni siquiera puedes prestar atención a una orden tan simple? Eso es una falta de profesionalismo, dijo Olivia, alzando la voz en el salón repleto. Todos se voltearon a mirar. Britney se quedó paralizada. La vergüenza la invadió, con los ojos llenos de lágrimas que revelaban su agotamiento. Helen cruzó los brazos, satisfecha. Era el momento perfecto para ver a Britney humillada públicamente. Pero antes de que pudiera completarse alguna palabra cruel, Alexander se levantó. Por primera vez, alzó la voz en un lugar público, y su autoridad llenó el café. Eso es inaceptable, madre. Las palabras cayeron como una bomba. El salón quedó en silencio. Olivia miró a su hijo, incrédula. Alexander continuó, ella trabaja duro. Conoce a cada cliente por su nombre. Si quemó una tostada, es porque está agotada. En lugar de atacarla, deberías agradecerle lo que hace aquí cada día. El impacto fue universal. Nadie esperaba que ese hombre elegante y siempre reservado tomara una postura tan intensa. Britney no sabía cómo reaccionar. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Alexander se volvió hacia ella, tocándole suavemente el hombro. ¿Estás bien? Britney solo asintió, sin voz. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Vámonos de aquí, dijo Alexander con firmeza, guiando a Britney fuera del café. No le importaron las miradas ni la reacción de su madre. La condujo hasta su coche y, en silencio, manejó 15 minutos hasta un vecindario tranquilo, estacionando frente a un edificio modesto. Subieron 3 pisos hasta llegar al estudio sencillo de Britney. Ella abrió la puerta con manos temblorosas y él entró, observando el espacio con cuidado. Había libros sobre la mesa, una manta floral en el sofá y un aroma a lavanda flotaba en el aire. Britney intentó disculparse, pero Alexander la interrumpió, no tienes que disculparte por ser humana. Entró en la cocina y preparó té de manzanilla con las manos seguras de alguien que sabe cuidar. Se sentaron en silencio hasta que ella terminó el té, envuelta en el calor y su presencia suave. Poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse. Alexander se levantó, la cubrió con la manta y se quedó unos minutos observando su rostro sereno. Esa noche, al irse, su corazón estaba inquieto. Todo lo que podía pensar era, ojalá me hubiera quedado con ella. Aquella noche, de regreso a casa, el silencio dentro del coche parecía gritar dentro del pecho de Alexander. Por primera vez en años, sintió que algo se rompía dentro de él, una pared de hielo que protegía un corazón herido, ahora se derretía con el calor de una mirada dulce y cansada. La imagen de Britney dormida, su cabello suelto sobre la almohada y las manos juntas como en una oración silenciosa, se repetía en su mente como una película. No era lástima. No era un impulso. Era algo más profundo, el descubrimiento de que tal vez, solo tal vez, aún era posible amar. Al otro lado de la ciudad, Britney se despertó lentamente, dándose cuenta de que estaba sola pero extrañamente protegida. El té aún tibio, la manta que no recordaba haberse puesto y el silencio lleno de ternura a su alrededor le dejaron claro que alguien la había cuidado con una devoción que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Y en lo profundo de su alma,
una nueva historia comenzaba a despertar. En los días que siguieron al incidente en el Maple Café, algo cambió en el aire. No era visible ni tangible, pero flotaba entre miradas cruzadas, gestos suaves y silencios que hablaban más que las palabras. Alexander volvió al café cada día, como siempre, pero ahora había un brillo tranquilo en sus ojos cada vez que Britney se acercaba. Ella, a su vez, comenzó a tratarlo con un afecto sutil que antes no estaba allí. Era como si algo se hubiera revelado, una capa retirada, una intimidad que no requería contacto, solo la conciencia de que uno había visto al otro en su dolor, y había decidido quedarse. Britney le traía su capuchino con un pequeño dibujo en la espuma. Alexander dejaba notas discretas en las servilletas, con palabras de aliento o citas de libros antiguos. Ambos sabían que se estaban acercando a algo nuevo, pero ninguno se atrevía a nombrar lo que estaban construyendo. Lo que ni Helen ni Britney sabían era que una mirada atenta ocupaba la tercera mesa junto a la ventana, siempre ocupada por un hombre de presencia silenciosa, Alexander Carter. Un millonario discreto, empresario respetado, y, por encima de todo, un hombre con el corazón roto. Desde que perdió a su esposa en un accidente de coche 5 años atrás, no se había permitido volver a amar. Criaba al pequeño Jonah con la ayuda de su madre, Olivia Carter, ocultando su dolor entre reuniones, contratos y silencios prolongados. Sin embargo, había algo en Britney que lo atraía de forma inexplicable, su dulzura, su valentía, la sonrisa persistente incluso frente a la humillación. Alexander iba al Maple Café religiosamente, sin faltar un solo día. Siempre pedía lo mismo, un capuchino de vainilla y una porción de tarta de manzana. Era la excusa perfecta para observarla, no con deseo, sino con fascinación genuina. Observaba cómo trataba incluso a los clientes más gruñones con paciencia, cómo cuidaba a los niños y mostraba afecto a los ancianos. Britney no lo sabía, pero era admirada cada día por alguien que lo tenía todo, pero anhelaba un corazón tan simple como el de ella. Mientras tanto, Olivia Carter observaba a su hijo con preocupación. Sabía que Alexander era un buen hombre, pero se había encerrado en sí mismo desde la muerte de Amanda. Olivia se había mudado para ayudar con Jonah, pero en el fondo tenía otro propósito. Quería volver a ver a Alexander sonreír. Anhelaba que volviera a enamorarse, de alguien que no solo lo cuidara, sino que también amara a Jonah como una madre. Y fue la primera en notar cómo la mirada de Alexander cambiaba cuando Britney pasaba cerca. Había esperanza en sus ojos, y eso le impulsó a observar más de cerca. Aquella mañana de viernes, el café estaba lleno de vida. Afuera llovía a cántaros y los clientes buscaban refugio y consuelo. Britney, aún resfriada, realizaba sus tareas con el mismo esmero de siempre. Pero un pequeño accidente cambiaría todo. Olivia había pedido su tostada bien hecha. Britney, distraída por los pedidos y un leve mareo, la quemó por accidente. El olor la delató, y Helen aprovechó el momento. Antes de que Britney pudiera disculparse, Olivia se levantó con furia en los ojos. Lo que ocurrió a continuación fue el verdadero inicio de su historia. ¿Ni siquiera puedes concentrarte en una orden simple? Eso es una falta de profesionalismo. Gritó Olivia en el café abarrotado. Todas las miradas se dirigieron a Britney. Ella se quedó paralizada. La vergüenza la abrumó, con los ojos llenos de lágrimas que revelaban su agotamiento. Helen cruzó los brazos, satisfecha,
era el momento perfecto para una humillación pública. Pero antes de que se pronunciaran más palabras crueles, Alexander se levantó. Por primera vez, habló con fuerza en público, y su autoridad llenó el lugar. «Eso es inaceptable, madre». Sus palabras cayeron como una bomba, silenciando la sala. Olivia miró a su hijo con asombro. Alexander continuó: «Ella trabaja incansablemente. Conoce el nombre de cada cliente. Si quemó una tostada, es porque está agotada. En vez de atacarla, deberías estar agradecida por todo lo que hace aquí cada día». El impacto fue total. Nadie esperaba que ese hombre elegante y siempre reservado defendiera a alguien con tanta firmeza. Britney no sabía cómo reaccionar. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Alexander se volvió hacia ella y le colocó suavemente una mano en el hombro. ¿Estás bien? Britney simplemente asintió, sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. «Vámonos de aquí», dijo Alexander con firmeza, guiando a Britney fuera del café. Ignoró las miradas y la reacción de su madre. La llevó hasta su coche y condujo durante 15 minutos en silencio hasta un vecindario tranquilo, estacionando frente a un edificio modesto. Subieron 3 pisos por las escaleras hasta llegar al pequeño estudio de Britney. Ella abrió la puerta con manos temblorosas, y él entró, observando el espacio con ternura. Había libros sobre la mesa, una manta floral en el sofá, y el aroma a lavanda impregnaba el aire. Britney intentó disculparse, pero Alexander la interrumpió. «No tienes que disculparte por ser humana». Entró en la cocina y preparó té de manzanilla con las manos hábiles de quien sabe cuidar. Se sentaron en silencio mientras ella bebía el té, envuelta en el calor y la presencia serena de él. Poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse. Alexander se levantó, la arropó con la manta y se quedó unos minutos contemplando su rostro sereno. Aquella noche, al marcharse, su corazón estaba inquieto. Lo único en lo que podía pensar era: ojalá me hubiera quedado con ella. Esa noche, de camino a casa, el silencio en el coche rugía en el pecho de Alexander. Por primera vez en años, sintió que algo se quebraba dentro de él, un muro de hielo que protegía su corazón herido, ahora se derretía con el calor de una mirada dulce y cansada. La imagen de Britney dormida, con el cabello sobre la almohada y las manos entrelazadas como en una oración silenciosa, se repetía en su mente como una película. No era lástima. No era un impulso. Era algo más profundo, el descubrimiento de que quizá, solo quizá, aún era posible amar. Al otro lado de la ciudad, Britney despertaba lentamente, sola, pero extrañamente protegida. El té aún tibio, la manta que no recordaba haberse puesto encima, y el silencio tierno a su alrededor dejaban claro que alguien la había cuidado con una devoción que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Y en lo profundo de su alma, una nueva historia comenzaba a despertar. En los días posteriores al episodio del Maple Café, algo en el aire cambió. No era visible ni tangible, pero flotaba entre miradas compartidas, gestos suaves y silencios que hablaban más que las palabras. Alexander regresaba cada día como siempre, pero ahora había un brillo contenido en sus ojos cuando Britney se acercaba. Ella, por su parte, respondía con una ternura sutil que antes no estaba.
como si hubieran quitado una capa, revelando una intimidad que no necesitaba contacto, solo el entendimiento de que alguien había visto su dolor y había decidido quedarse. Britney le servía su capuchino con un pequeño dibujo en la espuma. Alexander dejaba notitas bajo las servilletas, con palabras de aliento o citas de libros antiguos. Ambos sabían que algo nuevo estaban haciendo, pero ninguno se atrevía aún a ponerle nombre. Fue en un domingo perezoso, con aroma a canela y pan recién horneado en el aire, que Alexander se despertó más temprano de lo habitual. Entró en la cocina, donde su madre, Olivia, cortaba fresas para el desayuno. ¿Vas a ver a Britney hoy?, preguntó casualmente, como quien habla del clima. Alexander sonrió. Sí. Jonah quiere que ella lo ayude a construir un castillo de almohadas. Solo acepta a Britney como arquitecta oficial. Olivia soltó una pequeña risa. Es inteligente. Ya sabe reconocer a alguien que vale la pena. Ambos intercambiaron una mirada silenciosa. Desde que Britney comenzó a pasar tiempo en su casa, los espacios parecían más grandes, más vivos. La tristeza de Alexander aún estaba presente, pero ahora venía acompañada de algo nuevo, una sensación que ya no le daba vergüenza nombrar. Era amor. No amor idealizado, sino amor real. Con miedos, pausas, silencios, pero sobre todo, verdad. En casa de Britney, ocurría la misma preparación. Llevaba un vestido ligero, se recogió el cabello con una cinta azul, y sostenía la pequeña maceta de margaritas que Jonah le había regalado semanas antes. Estaba floreciendo. Y exactamente así se sentía, floreciendo. Por primera vez en años, se sentía mirada con cuidado. Tocada con respeto. Amada sin exigencias. Pero, como toda mujer marcada por el abandono, aún había una voz dentro de ella que preguntaba: ¿y si esto no dura? No quería perderlo todo otra vez. No quería que Jonah se encariñara con ella solo para perderla. No quería que Olivia, ahora tan cercana, la viera como otra ilusión. Pero entonces pensó en los ojos de Alexander, en cómo siempre escuchaba su alma, en cómo sostenía su mano con firmeza pero sin apretar. Y allí, entre la duda y la esperanza, eligió seguir apareciendo. Eligió intentarlo. Porque él valía cada riesgo. Esa tarde, ocurrió algo simple y profundo. Jonah presentó un nuevo dibujo, una casita con jardín, un columpio, dos adultos tomados de la mano y un niño sonriente entre ellos. Es nuestro hogar feliz, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Britney miró a Alexander, quien la miró con una ternura incontenible. Olivia, doblando servilletas en la cocina, los observaba en silencio con lágrimas en los ojos. En ese momento, todos lo entendieron, sin necesidad de palabras. Ya eran una familia. Sin papeles, sin anillos, sin invitaciones formales. Ya había un lazo, una pertenencia. Y un amor construido en los detalles. En una sopa favorita. En risas en el jardín. En silencios compartidos bajo la lluvia. Más tarde, mientras Alexander ayudaba a Olivia a sacar la basura, Britney y Jonah se quedaron en la sala armando el prometido castillo de almohadas. En un momento, el niño la miró y dijo: si te vas, mi corazón se va a romper. Y eso quebró algo dentro de ella.
El miedo a herir a ese pequeño fue más fuerte que el miedo al rechazo. Lo abrazó con fuerza, susurrando, «No voy a irme a ningún lado». Fue en ese momento cuando Alexander entró y vio la escena. No dijo nada. Simplemente lo supo, con una certeza rara, quería envejecer con ella. Ella era quien merecía ser llamada hogar. En los días siguientes, Alexander comenzó a planear algo en silencio. No quería una propuesta de matrimonio tradicional. Quería algo que naciera de quienes eran, algo con sentido para su historia. Pensó en anillos, cenas elegantes, pero todo parecía pequeño comparado con lo que ella representaba. Entonces recordó algo que ella había dicho semanas antes: mi sueño era abrir una florería que también sirviera té. Y fue ahí cuando supo exactamente qué hacer. Comenzó a buscar, en silencio, un pequeño local en el centro. Habló con arquitectos y decoradores y compró muebles rústicos de segunda mano. Encargó un cartel, «Flores de dentro by Britney». Y al fondo de la tienda, preparó una mesa para dos, con las mismas tazas de té que compartían en su estudio. Cada detalle hablaba de ella. Cuando todo estuvo listo, llevó a Olivia y Jonah al lugar y les reveló el plan. Olivia se quedó sin palabras, las lágrimas fluyendo libremente. Jonah gritó, «Es la tienda de Bree, ¿es de verdad?» Alexander rió y dijo, «Sí. Pero aún falta la parte más importante». Esa noche, escribió una carta para Britney. Sin poesía excesiva, solo verdad, no quiero solo compartir café contigo. Quiero compartir silencios, paredes, hijos, domingos. Quiero construir y reconstruir contigo. Y si dices que sí, este será el primer ladrillo de nuestro hogar feliz. Entregó la carta a través de una florista, con una invitación para encontrarse con él en la nueva dirección al día siguiente a las 6 de la tarde. Cuando ella la leyó, su corazón se aceleró. Lloró sola en el sofá, riendo entre lágrimas. Era de él. Era de ella. Era de los dos. Y mientras el sol se ponía sobre ese pequeño pueblo, creando el escenario para el capítulo más importante de sus vidas, Britney caminó hacia la florería, sin saber que encontraría no solo flores, té y promesas, sino el nuevo comienzo que nunca imaginó tener. Y tú, con el corazón acelerado ahora, deja en los comentarios qué harías si fueras Britney, y no olvides suscribirte al canal, porque el episodio 7 será una propuesta como nunca has visto, y te hará volver a creer en el amor. El reloj marcaba las 5:48 de la tarde cuando Britney llegó a la puerta del pequeño local. El cartel dorado reflejaba el atardecer, flores de dentro by Britney. Se detuvo allí por largos segundos, como tratando de creer que era real. Sus manos temblaban, su corazón parecía tropezar en su pecho. Sostenía la carta que había recibido de Alexander, doblada y desdoblada tantas veces que los pliegues estaban a punto de romper el papel. Respiró hondo, apretó la maceta con margaritas que había traído como un agradecimiento silencioso, y empujó la puerta. Una campanilla sonó suavemente. El aroma a lavanda y manzanilla la envolvió de inmediato como un abrazo. Y entonces lo vio, la tienda era un poema. Jarrones de girasoles y lavanda dispuestos con delicadeza, libros apilados en estanterías bajas, cortinas de lino filtrando la luz dorada. Al fondo, una mesa para dos. Tazas idénticas a las que usaban en su estudio. Y junto a ella, él.
Alexander la esperaba de pie, con un delantal floreado, sonriendo ante su expresión. Intenté parecer casual, pero creo que me pasé con lo floral, bromeó con una sonrisa tímida. Britney rió, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. ¿Qué es todo esto?, susurró. Él se acercó lentamente, tomó las margaritas de sus manos y las colocó en el centro de la mesa. Es un lugar. Pero también una promesa, dijo. La primera de muchas que quiero hacerte. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Dentro había una nota escrita a mano: tú me diste paz. Ahora quiero darte raíces, ¿quieres casarte conmigo? Britney se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas brotaron sin contención. Pero no era tristeza, era alivio. Era una alegría tan hermosa que dolía. No respondió con palabras. Simplemente corrió hacia él y lo abrazó como lanzándose a un lugar seguro después de años en tormenta. Alexander la rodeó con sus brazos y sintió que el mundo entero se alineaba. Todo lo que había perdido, todo lo que había dolido, todo lo que lo había mantenido distante, cobraba sentido ahora. Porque el amor verdadero no es el que llega sin dolor, es el que llega y sana incluso lo que parecía imposible. Se abrazaron en silencio durante mucho tiempo. Hasta que Britney lo miró y dijo: sí. Sí, con todas mis partes rotas. Sí, con todo lo que he vivido. Sí, porque por fin encontré mi hogar. Y el beso que siguió fue más que un gesto romántico. Fue un pacto entre almas. Minutos después, Jonah irrumpió en la tienda, sosteniendo una flor de papel. Papá, traje la flor que faltaba. Alexander lo alzó en brazos y Britney tomó la flor. Estaba hecha con páginas de un cuaderno escolar y decía: nuestra familia. Olivia entró justo detrás, discreta, los ojos brillantes. Vio a los tres abrazados y no dijo nada. Solo sonrió. Y en ese momento, entendió que su propósito estaba cumplido. Había cargado el duelo de su hijo durante años, pero ahora podía devolverlo a la vida. Olivia se acercó, abrazó a Britney y le susurró: cuídalos como si fueran tuyos, porque ahora lo son. Britney la abrazó con fuerza. Porque lo eran. Porque ella lo era. En los meses siguientes, la florería se convirtió en un refugio para el pueblo. Gente de todas partes venía a tomar té, comprar flores y escuchar historias de amor entre los estantes. Britney cuidaba plantas con sus manos y corazones con su mirada. Alexander se alejó de parte del negocio para abrazar su nueva vida. Jonah creció feliz, llamando a Britney mi mamá Flor, mientras hacía dibujos para los clientes. ¿Y Olivia? Se convirtió en la narradora de la tienda. Se sentaba al fondo con su taza de té y contaba a quien quisiera escuchar: todo comenzó con una tostada quemada. Y mira dónde estamos ahora, y todos sonreían. La boda no tuvo pompa ni vestidos caros. Se celebró en el jardín de la tienda, entre margaritas, lavanda y sonrisas. Britney entró de la mano de Jonah mientras Alexander esperaba junto a la mesa donde todo comenzó. No intercambiaron votos ensayados. Alexander simplemente dijo: prometo no salvarte de nada, pero sí tomarte de la mano mientras conquistas todo. Britney respondió: prometo no huir cuando duela. Porque el amor vive donde elegimos quedarnos. Y así,
con ojos llorosos y corazones firmes, sellaron lo que el mundo intentó impedir, pero que el destino protegió con ternura, un amor plantado en lo cotidiano, pero que floreció como un milagro. Y esa noche, mientras bailaban descalzos sobre el suelo de madera de la tienda al ritmo de una canción vieja que solo ellos conocían, Alexander miró a Britney y dijo: «La vida comenzó de nuevo cuando me viste». Ella sonrió, apoyó la frente en la suya y respondió: «Y yo me vi a mí misma cuando tú me amaste». Afuera, los faroles parpadeaban. Adentro, había paz. Era el final de un ciclo de dolor. Y el comienzo de una eternidad tejida con cosas simples, té caliente, manos entrelazadas y la risa de un niño entre flores. Y a cada cliente que entraba y preguntaba: «¿Cuál es el secreto de este lugar?», Britney respondía con una sonrisa suave: «Fue hecho con amor». Un amor que tomó su tiempo. Que sanó. Que aprendió a quedarse. Porque el verdadero milagro nunca fue la florería en sí, sino lo que representaba, un nuevo comienzo. Un sí, después del duelo. Un hogar nacido de tantos finales. Fue donde Alexander sanó sus ausencias, donde Olivia encontró por fin descanso, donde Jonah creó recuerdos, y donde Britney entendió que nada fue en vano. Todo la había llevado hasta allí. Y si has llegado hasta aquí, con el corazón lleno y los ojos empañados, deja un comentario diciendo: «Yo creo en el amor». Y si esta historia tocó tu alma como tocó la de ellos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor, el de verdad, todavía existe. Porque a veces, todo comienza con una tostada quemada. Y termina, con un jardín entero floreciendo por dentro. Britney ya había notado algunos cambios en su cuerpo, pero lo atribuía al cansancio acumulado, a las emociones vividas en los últimos meses, y a la intensidad del amor que florecía entre ella y Alexander. Pero esa mañana, mientras arreglaba algunas flores en el pequeño balcón del departamento que ahora compartía con él, un mareo repentino la obligó a apoyarse en la pared. Olivia, siempre atenta, la observaba desde lejos, frunciendo el ceño con la mirada de quien sabe más de lo que dice. Sin hacer escándalo, le sugirió a Britney que fuera al médico, solo por precaución, mientras le ofrecía una taza de té de menta con una sonrisa sutil. Britney dudó, pero aceptó. En el consultorio, el sonido del monitor cardíaco fue interrumpido por un silencio absoluto. El médico sonrió con suavidad y giró la pantalla hacia Britney. «Cariño, son 2». Los ojos de Britney se agrandaron, sus labios se abrieron sin emitir sonido, y sus manos cubrieron instintivamente su vientre. «¿2?», susurró, con la voz ahogada. «Sí». Latidos fuertes. Gemelos. Su corazón se aceleró. No sabía si reír, llorar o salir corriendo a contárselo a Alexander. Salió del consultorio como flotando. El mundo se sentía más liviano, más significativo, y también más aterrador. Alexander estaba en la cocina, distraído, preparando waffles para Jonah cuando Britney entró. Sus ojos estaban vidriosos, pero había un nuevo brillo en ellos. Se acercó lentamente, sosteniendo el sobre con la ecografía contra el pecho. Alexander sonrió al verla, pero su sonrisa se desvaneció al notar su expresión. ¿Pasó algo?, preguntó, ya preocupado. Ella no respondió. Simplemente le entregó el sobre con manos temblorosas. Alexander lo abrió con cuidado,
y al ver las imágenes, frunció el ceño por un segundo, hasta que entendió. Entonces sus ojos se agrandaron, su boca se abrió. «¿Gemelos?», murmuró. Ella asintió. Una gran sonrisa, llena de lágrimas, se extendió por su rostro. En ese momento, Alexander cayó de rodillas ante ella, presionando el rostro contra su vientre con reverencia, como quien escucha un milagro susurrar a través de la piel. «Vinieron del amor, Britney», dijo, con la voz quebrada. Jonah, curioso, corrió y abrazó las piernas de la futura mamá. «¿Voy a ser hermano mayor?», preguntó, con los ojitos brillando. Britney rió entre lágrimas y lo envolvió en sus brazos. «Sí, mi amor, y tendrás el doble de trabajo». Olivia, observando desde la puerta con un paño de cocina en la mano, soltó un suspiro emocionado. Por primera vez en años, se permitió llorar de pura alegría. En los días siguientes, la casa se llenó de planes, risas, listas de nombres y ropita de bebé que Olivia cosía con el mismo cuidado que una vez tuvo con Alexander. La pancita de Britney crecía, y con ella, una paz que Alexander jamás pensó volver a sentir. Por las noches, se acostaba a su lado y les hablaba a los bebés, contándoles historias, haciendo promesas. Britney lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, segura de que ese era el hombre con quien quería construir toda una eternidad. En el café Maple, cada cliente se enteró de la noticia, muchos lloraron, otros brindaron con chocolate caliente, e incluso Ellen, la antigua rival, ahora miraba a Britney con una admiración silenciosa. La dulce mesera había conquistado a todos, incluso al destino mismo. Y ahora, caminaba con pasos firmes, los ojos en el futuro, las manos sobre su vientre duplicado, donde dos diminutos corazones latían, acunados por un amor que renació donde nadie lo esperaba.